la última ponencia, que tiene como autores a Alejandro Martínez y a Jorge Odilon, y que se refiere al uso de recursos telemáticos para mejorar diplomáticamente, digamos, la imagen internacional de México. Así que adelante, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias. El tema que les traemos el día de hoy, el maestro Alejandro Martínez Serrano y yo, de Ilon Ángeles, es la ciberdiplomacia y su uso para mejorar la imagen de México en el exterior. Esta investigación se formuló a partir de algunas charlas que tuvimos el maestro Alejandro y yo sobre cómo las redes sociales pueden ser de utilidad para finalidades de gobierno. Es en este sentido que comenzamos a hilar el tema de las redes sociales con la diplomacia pública y la posterior evolución de esta diplomacia pública hacia lo digital. Dentro de la introducción del artículo, mostramos que la diplomacia es una herramienta de vital importancia para las relaciones internacionales porque le permite a las naciones convivir en armonía, además de que les permite solucionar conflictos entre ellas, pero se ve que también en la actualidad, gracias al Internet, actores políticos han ayudado a estos canales digitales para emitir sus comunicados o dar a conocer posturas y opiniones en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. A esta nueva forma de hacer diplomacia se le llama ciberdiplomacia o diplomacia digital. Y el marco teórico que utilizamos para esta investigación es el constructivismo, ya que con él se explican los nuevos canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía en el ciberespacio y el mejoramiento de la marca país. En este proyecto hicimos algunas definiciones con las que me voy a ir un poco más rápido para exponer el caso de México, que es pues lo relevante de esta investigación. Según la definición de Pereira, la diplomacia es la que se encarga de la formulación y ejecución de la acción exterior de un Estado. Esta se realiza por medios pacíficos y tiene dos niveles. Que bueno, es un nivel político, que es la formulación de los objetivos a realizar en el exterior, y esta tarea corresponde al gobierno. Además de que hay un nivel técnico que también es correspondiente al gobierno, pero que se realiza por los miembros del cuerpo diplomático. Dentro de un plano histórico encontramos que la diplomacia pues se redactan las funciones de la diplomacia en la Convención de Viena de 1961 y en su artículo 3. Además, encontramos también que la misma naturaleza de la historia le permite a la diplomacia demostrar su capacidad de organización y también el mejoramiento de sus propias políticas. En esta parte citamos a la maestra Camelia Tigao, quien dice que la diplomacia no desaparece, sino que se adapta al sistema internacional. Y esto es que se pasó de los diplomas, como se hacían en las primeras misiones diplomáticas en estos primeros estados, a expresarse a través de la radio y la televisión para llegar a una diplomacia como la de ahora, es decir, a través del Internet. Y es en este sentido que la nueva diplomacia integra también a actores no estatales. Esto no necesariamente le reduce el poder a la diplomacia estatal, sino que suma al público a la tarea diplomática, pero al mismo tiempo reconstruye el papel de los diplomáticos del Estado, ampliando sus tareas. Además, la diplomacia pública es una herramienta importante del smart power, es decir, la combinación del poder duro y blando, pero hay que hacer una acotación, porque para que esta diplomacia pública sea efectiva se debe tener una comprensión del papel que desempeña la credibilidad, la autocrítica y la sociedad civil en la generación de este poder blando. Cuando hablamos del caso, cuando hablaremos del caso de México, tocaremos este punto más a fondo, pero les puedo adelantar que en el caso de nuestro país el poder suave que se expresa a través de esta diplomacia pública es muy importante, pues es con este que se construye una reputación, a diferencia del poder que viene de lo militar o lo económico. Y lo digo porque México no tiene pretensiones imperialistas de corte militar, ¿no? Y es así como llegamos en el artículo a la definición de diplomacia pública digital. En algunas de las investigaciones que encontré, se encasilla esta diplomacia pública digital como algún funcionario de Estado publicando desde Twitter y Facebook. Y hasta ahí. Pero esta tiene que ver, como la que va más allá, pues la diplomacia pública digital es un instrumento que algunas cancillerías utilizan para llevar adelante su diplomacia pública, y esta tiene que dar a conocer los planteamientos y actuaciones de su política exterior. Es así como la diplomacia pública digital no es más que una extensión de esta diplomacia tradicional, y esta herramienta digital no se limita a ser un solo medio de transmisión de información, porque cumple con algunos objetivos. Y estos objetivos son proteger intereses nacionales, interactúa con la sociedad civil, líderes de opinión, protege a los nacionales en el territorio nacional o extranjero, representa, informa y también negocia. Bravo Carranza hace una caracterización de esta diplomacia pública digital y dice que esta hace uso de las redes sociales y plataformas digitales porque en ella cabe todo eh,
en ella se puede colocar cualquier cosa que quepa en un smartphone, ¿no? Ya sean podcasts, sitios web o pautas publicitarias. Además, utiliza herramientas para difundir y recoger, además de medir la información. Y esta medición de la información es muy importante porque permite hacer un análisis del interlocutor y saber si está respondiendo bien al mensaje que estamos transmitiendo. Además, tiene un alcance de audiencias más amplias, debe tener necesariamente un alcance mundial. Y tomo como ejemplo, ¿no?, este webinar internacional. Puede ser que lo utilicemos o se utilice un webinar de este tipo para proyectar la imagen de un país en el exterior. Esta diplomacia digital debe tener transparencia y responsabilidad. Y esto es muy importante porque vivimos en un mundo, ¿no?, en el que las fake news abundan, y también debe mantener los objetivos esenciales de la diplomacia. Encontramos que América Latina y el Caribe, perdón, no ha sido ajena a este fenómeno. Varios de los ministerios de Relaciones Exteriores de esta región se han adentrado en estos medios digitales y, pues bueno, en un rato vamos a exponer el caso de México. Una definición más que se incluyó en este texto es la del Estado marca. Y esta es la proyección que hacen de sí mismos los estados en cuanto a sus identidades para convertirse en una marca país. La marca país puede capturar turistas, pero para los estados representa el poder insertarse en una nueva geopolítica global. La proyección de las identidades se realiza por medio de esta marca país, que ejerce las funciones de un dispositivo canalizador y tiene como función mostrar al mundo los valores o atributos de una nación. La diplomacia pública digital y el Estado marca hacen una especie de simbiosis en esta parte porque buscan incidir en lo positivo en la opinión pública internacional. Al final, perdón, la marca país es dejar en la mente de las personas alrededor del mundo algún elemento, valor o cualidad del país. Recién me llamó mucho la atención del caso de un niño japonés que se encuentra con un fotógrafo al que sigo en redes sociales. Y cuando el fotógrafo le dice al niño que él viene de Argentina, el niño le dice, ah, Messi. Y pues bueno, es esto, ¿no? Es así como funciona la marca país. Es como una semillita, una herramienta que funciona como una semillita en la mente de las personas sobre lo que son los países. Y esto tiene utilidades económicas, pero también geopolíticas. Los estados también han evolucionado en su forma de comunicación. Y esto es porque gracias a la tecnología ha cambiado esta forma de comunicación porque se ha pasado de ser unidireccional, ampliarse en el espacio, es decir, con anterioridad era dirigida hacia el exterior de los países y dentro de las estructuras estatales existentes y muchas veces se da de forma jerárquica. Ahora esta información tiene múltiples destinatarios dentro de las estructuras de gobierno, dentro de la sociedad o sociedades de otros países. La diplomacia pública digital está acercando el quehacer de las cancillerías y su política exterior a la sociedad. Este tipo de comunicación empodera a las personas y esto es bueno porque este es uno de los objetivos de la diplomacia pública digital. Sin embargo, la información que se le da a las personas, como les decía antes, tiene que ser de calidad informativa y además debe hacer sentir cercanía de las personas con la acción exterior de los países. ¿Y de qué nos sirve, pues bueno, proyectar la imagen del país hacia el exterior? Esta respuesta pues va en relación a los alcances de la marca país, ya que las estrategias de comunicación de los países de las estrategias de comunicación que los países pueden realizar a través de su diplomacia pública digital en diferentes canales puede darles oportunidades como nuevas vías de desarrollo a partir de la captación de inversiones, talento o infraestructura, entre otras cosas. Si los países no proyectan esta imagen hacia el exterior, se puede perder un importante costo de oportunidad. En el caso de México, los asuntos de política exterior se están abriendo poco a poco nuevas audiencias nacionales y la diplomacia está pasando de ser conducida exclusivamente en altos círculos de la política a ser más abierta y centrada en las personas gracias al Internet. Realizamos una investigación del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y revela que, bueno, Twitter es la herramienta de la diplomacia pública digital por excelencia en México. Y esto es así porque hay audiencias heterogéneas, abiertas y en busca de información inmediata en esta red social. Este estudio destaca también que la totalidad del cuerpo diplomático de México tiene cuentas de Twitter. Durante el sexenio anterior, es decir, el de 2012-2018, se formuló una estrategia digital gubernamental donde se establecieron algunos objetivos prioritarios como mejorar la imagen del país, promover el orgullo nacional, proporcionar información sobre los servicios de oficinas de la Cancillería a un público mexicano al extranjero y además se creó una oficina. Esta es la Oficina de Estrategia Digital Nacional, que tiene objetivos que se plantearon en este tiempo vigentes hoy en día.
La estrategia planteada por esta Oficina de Estrategia Digital no ha dado los resultados esperados en cuanto a su alcance en redes sociales, puesto que se están cometiendo dos errores en su manejo en el caso de Twitter. Estos son que la transmisión de los mensajes era igual en las cuentas de consulados, cancillerías, secretarios o subsecretarios, por la que las personas perdieron interés en ellas y el número de seguidores que se había conseguido se perdió por ese motivo. Además, se buscó tener un diálogo con la población por medio de esta red social, pero por lo general esta población no respondía a las preguntas y comentarios que se hacían. Y bueno, también sucedió al revés, ¿no? Que la Cancillería, por ejemplo, no respondía a los usuarios. Es así que los diplomáticos y administradores en la actualidad se limitan a compartir información a través de la plataforma. Y tocando este punto, la misma investigación del Instituto Matías Romero revela que las cuentas de redes sociales, es decir, las que están en Twitter y Facebook de la Cancillería, las de embajadas y consulados, publicaron principalmente temas relacionados con asuntos políticos, promoción cultural, protección consular, también promoción económica, promoción turística, educativa, así como asuntos comunitarios y otras cosas, ¿no? Esto nos dice que no hay una proyección de México en el exterior que se esté realizando de forma correcta. Y lo digo así porque los alcances de sus redes sociales y también porque generalmente en estas redes sociales se usan para promoción gubernamental más que el generar un estado marca, ¿no? Eh, por parte de los consulados, los principales contenidos de sus mensajes en cuentas oficiales de estas redes sociales se orientaron a una protección preventiva, asuntos comunitarios, asuntos culturales y documentación. Y las misiones permanentes a su vez tuitearon principalmente contenidos relativos a reuniones, sesiones específicas en las que participó México en temas multilaterales. La mayoría de estos tweets y retweets, pues bueno, fueron retransmisiones del presidente López Obrador, retransmisiones también del canciller Marcelo Ebrard, también de la secretaria de Relaciones Exteriores y en el caso de los consulados en Estados Unidos hacen retweets de la Embajada de México en Washington. Esto nos quiere decir que no hay un valor que atraiga a un público extranjero como plantean los objetivos de estos planes, ¿no? Que se hicieron en gobiernos anteriores y también en el actual. Los datos que encontremos en esta investigación, por ejemplo, llegan solamente hasta 2019 y hay algunos otros documentos que también llegan más o menos a esa fecha en la que se cambió el gobierno en México. Sin embargo, la realidad que vemos plasmada en estos documentos no dista de la actual. Esto debido a que se siguen publicando asuntos políticos, la promoción cultural y asuntos comunitarios. Pero en la actualidad se resalta también que la mayoría de los tweets o retweets son publicaciones del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard. Tenemos el caso de TikTok y esta plataforma no es utilizada, digamos, de forma estatal, solamente por el canciller Marcelo Ebrard y el contenido que publica referente a pues, trends de la plataforma, momentos divertidos en su labor como jefe de la Cancillería. Y el objetivo de estas publicaciones pues, es más bien una campaña personal para alcanzar la presidencia de México en el 2024. Sin embargo, lo que hace el canciller en esta red social no es en pro de mejorar la imagen de México en el exterior, sino que, pues bueno, busca un beneficio propio. Y se tiene así que pensar que existe una intención por parte de la Oficina de Estrategia Digital Nacional, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por mejorar la imagen del país, como les había dicho, promover el orgullo nacional, pero la mayoría de estos objetivos no se cumple, ya que esa intención por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores permanece en retórica. Además, sus redes sociales están poco enfocadas en mejorar la imagen del país, que esa es su principal meta, perdón. En cuanto a las cifras, se puede decir que las redes sociales de la Cancillería se encuentran en números muy bajos, ya que, por ejemplo, se tienen 15 likes por tweet, ¿no? O en las publicaciones de Facebook es lo mismo. La Secretaría de Relaciones Exteriores tendría que hacer un mejor trabajo en cuanto al alcance de las publicaciones y cuentas de redes sociales, porque no se está cumpliendo el objetivo de la Estrategia Digital Nacional, que nuevamente es crear pues una mejor imagen, ¿no? De México en el exterior. Eh, Hay publicaciones que sí intentan lograr esa correcta promoción de México en el exterior, pero suelen ser prácticamente invisibles, ¿no? Por los alcances de las redes sociales. Y es así como la imagen pública de nuestro país en el exterior la están promoviendo influencers, empresas o por medio del cine. Esto es un claro indicativo de que no existe una estrategia clara a nivel estatal, ya sea en el corto o largo plazo, sobre cómo quiere que se perciba a México en el exterior. Y hago aquí una acotación, y es que no es malo que los influencers, empresas, músicos o cineastas proyecten la imagen de los países en el exterior, ya que esto es una parte de la diplomacia pública digital. Es decir, la pueden generar otros entes, personas, músicos o quien quiera, pero no son necesariamente los estados quienes deban cumplir esa tarea, ¿no? Sin embargo, nuestra nación, así como otras, deberían estar colaborando con este tipo de creadores
para proyectar sus objetivos de política exterior, así como su interés nacional, y pues bueno, todo esto en la esfera internacional, ¿no? Los beneficios para México de llevar a cabo una correcta estrategia de posicionamiento en la opinión pública global le permitiría jugar un papel más grande que el actual dentro de los asuntos internacionales. Y esto lo digo porque unos días antes de esta charla, como recordaremos, dio el caso de que México compitió en la elección por un nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y en esta elección el voto que sobresalió en medios digitales de información fue el de Argentina, porque fueron ellos, ¿no? quienes otorgaron el voto decisivo a Brasil, provocando el enojo del presidente mexicano. Dentro de la coyuntura actual de México, la política exterior se encuentra un tanto descuidada. De no permanecer los objetivos de la diplomacia pública digital de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues probablemente se habrían alcanzado estos mejores canales de comunicación y negociación dentro de la elección de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, esta promoción de México en el exterior no es responsabilidad solamente de la Cancillería o de medios privados para proyectar las imágenes de los países en el exterior, ¿no? En esta tarea muchas veces se ven involucrados jefes de Estado, y es notable el uso de redes sociales por parte de presidentes como Donald Trump, Barack Obama, Justin Trudeau, ¿no? Para poder comunicar mensajes importantes. Ellos lo hacen referente a la política interna o externa de sus países, además de fijar sus plataformas para fijar sus posturas respecto a situaciones mundiales, así como posicionar a sus países en la escena internacional, formando un idea colectivo a nivel mundial de lo que representa su país, sus valores o cualidades. En este sentido, encontramos que en México, perdón, el presidente tiene una posición privilegiada, pero también es desaprovechada en la colocación del país dentro de este ideario internacional, es decir, sobre lo que nuestro país representa y sus costumbres o valores, ya que tiene una plataforma de comunicación diaria que es La Mañanera. Y esta es una conferencia de prensa diaria en la que su propósito original era establecer canales de comunicación con la población respecto a resultados gubernamentales. Sin embargo, este objetivo se ha desvirtuado de tal modo que ahora se utiliza principalmente para propaganda gubernamental. Hay que hacer una nota, y es que La Mañanera es lo que para el presidente Andrés Manuel, lo que Twitter para el expresidente Trump, por lo que cuando se tratan temas del internacional en este espacio son expuestos sin protocolos diplomáticos adecuados, y da la impresión, perdón, de que estos mensajes son independientes de la Cancillería, ya que ha habido tropiezos de relevancia, como por ejemplo la pausa en las relaciones con España, que se anunció en este espacio, o la tendencia a atacar al Partido Demócrata de Estados Unidos. Y es importante señalar, ¿no?, que Estados Unidos y España son los principales socios comerciales de México. En cuanto a Twitter y el presidente López Obrador, su cuenta tiene un buen alcance sin llegar a lo extraordinario. Sin embargo, también es desaprovechada para compartir, bueno, porque se comparten actividades diarias del presidente, eventos con mandatarios o deportistas. Muchas veces el presidente ha compartido momentos en que deleita platillos típicos de la gastronomía mexicana en sus viajes por el país, pero esto, en términos que conciernen al propósito de esta investigación, no representa un avance. Y pues bueno, México enfrenta, en cuanto a la proyección de su imagen en la internacional, la falta de objetivos en cuanto a política externa y su interés nacional a largo plazo. También que, pues bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo estos objetivos no están planteados, por lo que la Cancillería, junto con su cuerpo diplomático, se encuentra limitado en cuanto a su actuar en estos temas, ya que no existe una meta clara a nivel estatal y por lo tanto no se cumplen los objetivos de posicionar a México en el exterior de forma exitosa. Hacemos también una propuesta de cómo puede mejorar México su imagen en el exterior, y encontramos a dos autores, a Subirá y Jordi de San Eugenio, y nos dicen que esto se puede lograr a través de una estrategia de marketing internacional que se adapte a tendencias de mercados globales. Esta estrategia debe considerar tres dimensiones, que es definir los mensajes que se quieren transmitir, es decir, tener una narrativa, definir el público al que se dirigen y establecer un diálogo con distintas audiencias. El gobierno de nuestro país, por ejemplo, podría hacer uso de la colaboración con personajes de relevancia en la escena internacional para mejorar la imagen de México en el exterior. Y no solamente me refiero a influencers, sino también a que se invite a cineastas que proyecten características positivas del país. Y esto porque el cine referente a México presenta en su mayoría historias de familias disfuncionales o historias de narcotráfico, ¿no? Y también podría apoyarse de músicos o empresarios. Parte del marketing internacional que realiza nuestro país también puede ser a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, Instagram,
entre algunas otras. Y su importancia es tal que gracias a ellas se ganan elecciones, además de que hay países que las usan para proyectar su interés nacional, hablando de que se ha visto, por ejemplo, cómo algunas de estas naciones influyen en elecciones de otros países pues para apoyar, ¿no?, a quien quieren, de ahí su importancia. Y esto en realidad funcionaría así, pero habría una condición, y es que se mejoren las condiciones de vida de los mexicanos. Esto es que se mejoren los niveles de seguridad principalmente. Para que se pueda presumir a México en el exterior, se necesita que existan condiciones para que nuestra nación se vuelva un lugar atractivo, tanto para inversionistas, turistas, otras naciones, o para colocarse en un mejor lugar dentro de la esfera de toma de decisiones a nivel mundial. Estos niveles de seguridad, además de una clara estrategia nacional, dotarían de certeza a nacionales y extranjeros para que se pueda convertir a México en un estado reconocido a nivel mundial, como lo son otros países. Es obvio también que México necesita resolver muchos otros problemas, pero en términos de proyección internacional de nuestra nación como Estado marca, este es uno de los conflictos prioritarios. De ahí pasamos a las conclusiones, y es que el quehacer de la diplomacia pública, la diplomacia digital y la proyección de la imagen hacia el exterior, además de la formulación o formación de un Estado marca, no es una tarea exclusiva de los Estados. En realidad es una responsabilidad compartida, pero diferenciada, puesto que a todos nos toca un poco de esta responsabilidad, pero al mismo tiempo debemos exigir que se manejen de forma correcta nuestros países para que se sienta pues una especie de orgullo de presumir lo que se tiene, y que los ciudadanos del mundo y otros actores internacionales sientan confianza de visitar nuestros espacios de vida y tal vez invertir en ellos. De no ser así, el costo de oportunidad perdido para México es importante. Y bueno, hasta aquí llega nuestro proyecto. Les agradezco su atención y quedo atento a sus deudas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu participación, que ha cumplido en tiempo justo. Muy interesante lo que estás planteando. En nombre de los dos, claro. Entiendo que Alejandro no pudo estar. Y bueno, vamos a abrir ahora unos minutos de preguntas y de comentarios. Creo que es sumamente interesante atender a este uso de las cadenas de las redes sociales, el Twitter, al que ha hecho famoso Trump, ¿no? Y también vemos ahora que muchas cosas las hacen las autoridades, los presidentes, los ministros, ya no por una conferencia de prensa, ni por una declaración oficial, sino por su Twitter personal. Así es. Lo que genera, me parece a mí, con esto quiero abrir un poco el debate, una situación un poco extraña. ¿Qué valor tiene realmente una frases mandadas por Twitter cuando el celular de la persona puede ser usado por otro? Y de hecho sabemos que muchos de los Twitter que mandan los presidentes o los ministros, etcétera, en realidad no los hacen ellos, o por lo menos no todos, sino algunos de sus colaboradores, digamos, ¿no? Por lo tanto, es realmente un problema, y creo que el Twitter, pese a todo, no reemplaza formalmente hablando a una nota firmada, ¿no? por el responsable. Y aquí tenemos un caso en Argentina bastante extraño, ¿no? La actual vicepresidente, que quería armar digamos, un frente electoral para las elecciones del año 2019, parece ser que convocó al actual presidente por Twitter. O sea, algo de tanta importancia institucional como armar una fórmula presidencial terminó siendo 2 o 3 pases de Twitter. Y esto es ahora algo que está dando algunos resultados políticos sumamente complejos, porque algunos dicen, bueno, pero en realidad fue algo que en el fondo no se trató nada más que de decir hacemos la fórmula, pero no se habló realmente de la política que iban a seguir. Y ahora en Argentina tenemos el gravísimo problema
de que presidente y vicepresidente están en absoluto desacuerdo con respecto a la política y es un lío político fenomenal. Y yo pienso que esto tuvo que ver con la manera, justamente a través de las redes sociales, cómo se organizó esta cupla presidente-vicepresidente, donde aparentemente se trató simplemente de un acuerdo privado entre ellos dos, sin tener equipos que hubieran consensuado una política, y 2 años después, cuando se hubo la primera votación que perdieron, ahora parece que nadie se hace cargo porque, bueno, porque no fue seria la cosa. O sea, esto me parece lo mismo que le pasó a Trump, ¿no es cierto? Que un poco la burla era gobernó por Twitter y perdió por correo. Así Este, es. bueno, es una idea para discutir. Está abierto la participación de todos. Adelante, por favor, los que quieran comentar algo. Pues sí, yo nada más, perdón, Sí, adelante, adelante. yo nada más eso, ¿no? Que finalmente se ha perdido o la información que se difunde, pues a veces es como distinta, ¿no? Por ejemplo, tanta violencia que se suben en en estas aplicaciones, que uno dice, no es porque antes no existiera, sino porque ahora se difunde, ¿no? De cierta Claro. manera o de manera distinta. Entonces creo que sí hemos ido como avanzando y bueno, dirían, ¿no? Los millennials nos dejan perdidos, ¿no? O la generación X y cosas que cada que avanza o nos actualizamos, esto modifica. Entonces tenemos que estar como también bien informados y bien actualizados en estas plataformas que se están utilizando para difusión, ¿no? Entonces, y no solo en cuestión política, sino también en cuestión educativa. O sea, creo que esta parte también tenemos que cuidarla de este otro lado, ¿no? Sí, coincido totalmente, y además ella ha señalado algo muy importante, que es la violencia verbal. Los insultos, claro, es cierto, siempre alguien mandó a recordar a su madre, al vecino, a la persona que se enojó, etcétera, pero bueno, era dentro de un grupo pequeño, ¿no? Que podía estar presente en ese momento. Ahora eso se pone en un chat o en un Twitter y lo ven miles de personas, con lo cual el uso del lenguaje agresivo, me parece a mí, se ha hecho normal. Hoy el lenguaje agresivo es algo que ya en los tribunales, en la justicia en Argentina, no se considera realmente grave, salvo que sea una amenaza de, digamos, de un mal. Por ejemplo, decirle hijo de tal por cual, te voy a matar, te voy a... Bueno, ahí, pero ahí no es por el insulto, sino por la amenaza. Entonces, esto parece bastante serio, ¿no? Bueno, a ver qué opina nuestro expositor sobre estos puntos, porque también esta cierta violencia verbal la ejercen los políticos, los presidentes, los vicepresidentes, los diputados, los senadores. Y en todo el mundo, no solamente en Argentina, como estoy mencionando. Entonces, bueno, no sé, a ver Sí. si hay alguna otra pregunta también, porque ya estamos casi al final. Sí. Sí, ¿hay alguna otra duda? Sino para hacer unas acotaciones de lo que acaban de comentar. Bueno, a mí solamente me gustaría agregar, ¿no? Sí, adelante, que si, adelante, Blanca, por favor. sí, que si bien es cierto que pues son mecanismos que todavía no llegan a suplir, digamos, la diplomacia tradicional o los canales de gobierno del todo, sí han servido para dar visibilidad, como bien menciona Marlene, ¿no? A muchos acontecimientos, y además a darles visibilidad instantánea. Y también a darle visibilidad a otras, digamos, actores políticos, ¿no? Y a otros actores sociales que normalmente pues permanecían incluso en las sombras. Yo recuerdo hace poco aquí en una ciudad de Jalisco hubo una matanza y resulta que se le atribuía a un grupo del crimen organizado. E inmediatamente en la tarde, un representante de este grupo salió con un video en Facebook y Twitter, ¿no? Diciendo que no, o sea, que sí, que se iban a reunir además con
funcionarios de seguridad pública del estado de Jalisco, como para ver cómo iban a contener a otro grupo del crimen organizado, y que todo fue como una trampa para que los pudieran interceptar, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, sí, y el comunicado era, sí, pero no se preocupen porque los matamos. O sea, algunos ya iban heridos, pero están muertos. ¿Qué es eso, no? O sea, la verdad es que también es un canal muy poderoso. Y otra que recuerdo es lo de Elon Musk, ¿no? Ahorita que fueron las elecciones intermedias en Estados Unidos, su llamado ya como dueño de Twitter, desde Twitter, era voten por los republicanos. Entonces, sí creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Perdón, escuchamos la última participación de Jorge antes de cerrar. Sí. De hecho, son unas de las acotaciones que me habría gustado hacer, y es que, pues bueno, dentro del artículo pusimos que la diplomacia pública digital, pues bueno, en la actualidad complementa, pero no ha sustituido a la diplomacia tradicional, ¿no? Y como ustedes comentan, pues sí, de repente la transmisión de mensajes por estos canales no llega a tener la importancia adecuada por parte de quien transmite el mensaje. Sin embargo, el impacto que causa, digamos, dentro del mundo real, pues puede ser grande, ¿no? Además, sí, tienen razón en cuanto a que dentro de las redes sociales existen tribus, ¿no? Y esta normalización de la violencia, pues también es muy cierta. Y justo como dice la maestra Celina, pues se da muchas veces, ¿no? Por parte también de jefes de Estado, ¿no? Podría llegar a ser. Y también respecto a Elon Musk, puse también en el artículo una parte en la que los estados deben hacerse un replanteamiento sobre las redes sociales que van a seguir utilizando en cuanto a este conflicto, ¿no? Que hay ahorita con Twitter y la llegada de Elon Musk. Pareciera que pues esta red social pudiera estar como pendiendo de un hilo, por así decirlo. Eh, entonces sería bueno también que se empiecen a plantear otros canales de comunicación serios para que los estados puedan transmitir sus mensajes. Y sería todo. Muy bien, creo que hemos llegado al final. Han sido muchas horas, ¿no es cierto?, de trabajo sin ninguna interrupción, desde las 11 de la mañana de Argentina hasta ahora, que son las 5:30 pasadas, y la correlativa de México. Y a pesar de la situación futbolística, hemos tenido un público razonable y atento hasta el final, lo que también habla del interés que tiene para nosotros este tipo de problemáticas. Así que, bueno, les agradezco mucho a todos. Les recuerdo la preparación del trabajo que en lo posible se ha entregado en una semana para que pueda salir este año el libro, como siempre hacemos, y también los videos de estas reuniones, de estos paneles, van a ser subidos en el canal YouTube de FEPAI, y ya les avisaremos cuando estén, así se pueden difundir y quienes no han estado presentes pueden verlo. Muchas gracias a todos, y desde luego también la convocatoria para la versión 2023 de nuestro simposio anual de la Red de Política Científica desde Latinoamérica. Muchas gracias.